El maestro propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que una persona siembra en la huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que una hortaliza. Se hace con un arbusto más alto que la hortaliza y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. O el reino de los cielos se parece a una levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 31 al 35. El misterio de Dios presente en la vida de un pueblo y ese reino de Dios explicado a través de parábolas. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 27 de julio, año 2020. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Las parábolas de ese capítulo 13, Evangelio según San Mateo, pretendiendo explicar el reino de Dios presente en la vida de la comunidad. Un reino de Dios que es la realidad misma de la gente, de la sociedad, de lo que realizamos todos los días. Es la presencia de Dios en la vida de cada persona, reino de Dios. Y cada persona va evocando ese reino de Dios como un sistema social de vida, como una manera de comportarse todos los días, como una manera de ser. Si habla de un grano de mostaza, está hablando de la humildad, de la sencillez, de la pequeñez. El reino de Dios no es algo abstracto, ni es una idea, es una presencia en medio de nosotros, y así lo dice el Evangelio de San Lucas en ese capítulo 17, verso 21. Es como el grano de mostaza, presencia bien pequeña y humilde en una persona. Así que los humildes y los sencillos de corazón, los que tratan bien a los demás y lo harán desde la sencillez, están expresando el reino de Dios. El reino de Dios no sigue los criterios de los grandes del mundo, sino que tiene otra manera de pensar y de proceder. Y por eso es tan importante leer las parábolas del reino de Dios, capítulo 13, Evangelio según San Mateo, en la Santa Biblia, para poder predicar el reino de Dios. Una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reinado de los seres humanos. Puede que los seres humanos reinen para estar por encima de los demás, o quedar marcados en la historia, o pertenecer a alguna estructura, que lo recuerden siempre o que coloquen una placa en alguna pared. El reino de Dios no tiene esos elementos humanos y esa manera de proceder. Habría que ver el reino de Dios como algo tan pequeño, tan sencillo, tan grande, que eleva el espíritu de cada persona. Y así lo predicó Ezequiel en su momento y quedó escrito allí en la Santa Biblia. Profecía de Ezequiel en ese capítulo 17, verso 22. Hablando del reino de Dios tan pequeño en el sentido en que Dios hace brotar una pequeña rama de cedro y la planta en las alturas de las montañas de Israel, dice Ezequiel. Y este pequeño brote echará ramas y producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro.
Los pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Así lo profetizó Ezequiel, un reino de Dios, un grano de mostaza, la semilla más pequeña, la persona humilde, la persona servicial, la persona que a pesar de saber tanto, de tener tantas cualidades y de gozar de todas las virtudes, no se le ocurre estar por encima de los demás ni hacer sentir mal a los demás. El reino de Dios es como una levadura también, capítulo 13 de ese Evangelio según San Mateo. Es decir, lo que crece no es la levadura sino la masa. Y la levadura tiene algo que se mezcla con la masa de la harina. Y el objetivo es hacer levantar la masa y no apenas una parte. La levadura no tiene fin en sí misma, sino que sirve para hacer crecer la masa. Y así lo dice el Evangelio. Una mujer amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Así es el reino de Dios. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo, como lo dijo el profeta. El reino de Dios es la sencillez, la humildad. El reino de Dios es esa persona que tiene la capacidad, por su manera de ser y de actuar, de ser tan caritativo, de inundar toda la masa de la misma sociedad. Irrumpe, abre caminos, abre posibilidades, abre pensamientos. El Papa Francisco, en su homilía, un 14 de junio del año 2015, decía el Papa: así es el reino de Dios, una realidad pequeña y aparentemente irrelevante. Parece que no tuviera sentido ni valiera la pena el reino de Dios para la mente de una persona adinerada, de una persona orgullosa, de una persona arrogante, de una persona intelectual, de una persona ocupada en otras cosas. Entonces parece que no fuera irrelevante, dice el Papa. Una cosa pequeña, irrelevante. Por eso es importante para entrar en el reino de Dios, decía el Papa Francisco, ser pobres en el corazón. No confiarse en las propias capacidades y en la potencia del amor de Dios. No actuar para ser importantes a los ojos de los demás, dijo el Papa, sino preciosos a los ojos de Dios, que tiene predilección en el reino por las personas que aprendan a ser humildes y sencillas de corazón. Cuando vivimos así, dice el Papa, a través de nosotros entonces aparece, irrumpe Cristo y transforma lo que es pequeño y modesto en una realidad que hace fermentar la masa del mundo y de la historia. Esos cambian la historia. Los humildes, los sencillos, los grandes de corazón, los que tienen ideas geniales de comunidad y de mundo y saben manejar una comunidad. Termina el Papa su exposición diciendo que viene una gran enseñanza del reino de Dios. Pide una colaboración de parte de nosotros en el reino de Dios. Nuestra débil obra, aparentemente pequeña, cuando se coloca en la gracia de Dios, tiene mucho sentido y logra mucha razón. Tendrán sentido los grandes predicadores, misioneros, sacerdotes, religiosas, excelentes laicos cuando entendamos el reino de Dios desde el grano de mostaza, siendo algo tan pequeño, tan sencillo y tan humilde, pero que supo hacer las cosas de acuerdo a la gracia, a la bondad y a la misericordia que quería el Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Padre Jairo Yate Ramírez, bendición para todos, Arquidiócesis de Ibagué.